Pistola de calibre 45, modelo B950. Utilizando como munición las abundantes balas de pistola, cargando con 16 disparos entre cada recarga, pero sufriendo de un daño bajo para casi cualquier tipo de enemigo, esta arma mantiene sus buenas estadísticas tanto en la cadencia de la misma, pudiendo cambiar entre semiautomática y en modo ráfaga, y gozando de una precisión bastante alta, inclusive empuñándola en ambas manos. La pistola de calibre 45 es una de las armas estándar del personal militar de la UAC, siendo bastante confiable a la hora de utilizarla, contando con dos agregados importantes para su uso efectivo. El primero de ellos es la capacidad de poder acoplar un silenciador al arma, reduciendo el sonido del disparo en un 200%. La siguiente característica es la capacidad de poder cambiar el modo de disparo, pasando del semiautomático convencional a un modo ráfaga, dándole al arma una efectividad considerable contra objetivos de tamaño humano y enfrentamientos a corta distancia. Pasando a las ventajas, tanto el consumo de munición como la gran cantidad de reservas de la misma juegan un papel importante en enfrentamientos prolongados, siendo bastante fácil de apuntar con ella debido a su reducido peso, inclusive estando completamente cargada, afectando a su precisión de por sí bastante cómoda de principio. Otro rasgo importante de esta pistola es el control general que brinda a su usuario en todo momento, ya que el cargador es relativamente extenso para una pistola sin modificar, más la cadencia bastante buena y sin mencionar a su precisión casi perfecta, esta arma goza de una comodidad bastante inusual en los enfrentamientos, sobre todo contra aquellos objetivos de tamaño humano. Ahora pasando a los puntos negativos, como primero y principal tenemos al daño que provoca por disparo, a pesar de ser efectiva contra objetivos de tamaño humano, comienza a perder mucha efectividad y empezamos a utilizar el arma contra objetivos de tier 2 en adelante, gastando mucha munición inclusive para eliminar a un Pinky Demon cualquiera. Al ser empuñada en ambas manos, el consumo de munición se vuelve un problema, ya que al tener solo 16 balas por cargador, pero teniendo una muy buena cadencia, además del modo ráfaga, la pistola puede consumir cientos de rondas entre sus diversas recargas. Como último punto negativo, tenemos a la característica de que comparte munición con otras 4 armas de esta misma categoría, pudiendo gastar esas 400 rondas como máximo en un abrir y cerrar de ojos, en caso de utilizar las demás armas mencionadas de manera constante. Subametralladora compacta, modelo número 17. Compartiendo las balas de pistola como su tipo de munición, gozando de un cargador bastante generoso de más de 50 disparos y una cadencia bastante alta sin contar su excelente precisión, pero sufriendo bastante por el bajo daño que provocan sus disparos, este rasgo se puede mitigar enormemente si se empuña el arma en ambas manos. Esta SMG de un impresionante tamaño reducido al igual que su peso, es una de las grandes invenciones tecnológicas de la UAC, además tiene como un añadido la capacidad de poder utilizar un puntero láser acoplado al arma misma, aumentando enormemente su precisión pero teniendo la desventaja de poder alertar a sus objetivos cercanos, ya que la intensidad del láser, tanto como la luz residual que puede provocar, pueden fácilmente revelar la posición de su usuario. En las tantas ventajas del arma, podemos mencionar las más importantes como lo son tanto su cadencia como su precisión. Estas dos características se complementan la una a la otra de cierta manera, ya que la cadencia ayuda al momento de disparar a sus objetivos, literalmente llenándolos de balas en pocos segundos, y su precisión ligada al bajo peso, conceden al arma una estabilidad casi imposible si se utiliza correctamente. Como otro punto positivo y ya mencionado anteriormente, empuñar el arma en ambas manos puede duplicar su efectividad pero también confiere ciertas desventajas de las cuales no muchas armas pueden escapar. Hablando de las mismas, volvemos a tener la desventaja de compartir la munición, y al ser esta una SMG, el consumo de munición es mucho más notable si la comparamos con la pistola. Además, el daño base del arma no ayuda para nada y se puede resentir bastante, ya que inclusive tiene problemas de vez en cuando para eliminar a ciertas variantes de enemigos, hasta inclusive los de tier 1, como pueden ser ciertos comandos e infernales de baja categoría, como los imps salvajes, oscuros y hasta variantes de pinkies.
MP40, apodada de manera cómica por muchos, como la SMG nazi. Utilizando nuevamente las balas de pistola como su munición, las estadísticas del arma son bastante parecidas a la SMG anteriormente vista, aunque las mayores diferencias radican en el daño, el cual se nota mucho más por cada disparo, y su cadencia que, a pesar de ser automática, es notablemente más lenta que la SMG. La MP40 es un arma curiosa dentro de este arsenal, ya que se parece bastante a un arma ya existente tanto en función como estadísticas, aunque eso no quiere decir que esté de más y no pueda cumplir una función diferente o brillar por sí misma. Los cambios más notorios que se puede tomar a modo de ventaja, se concentran en el daño por disparo, que se puede notar mucha más potencia en los mismos, sobre todo junto a su cadencia ligeramente lenta, pero que en conjunto convierten a esta arma en una fuente considerablemente buena de daño. Mayoritariamente con disparos a la cabeza, sin mencionar lo eficiente del arma con respecto a su consumo de munición. Utilizar la doble empuñadura también es otra ventaja importante, ya que es posible suplantar hasta cierto punto tanto a la minigun como la DMR, claro que con ciertas y muy notables limitaciones. Hablando de sus desventajas, la principal y que más se resiente es la lenta recarga del arma, mucho más notoria si se empuñan dos a la vez, efectivamente duplicando los segundos que se tardan con una sola normalmente. Otro punto negativo es la obtención del arma, si bien no está al nivel de las mejoras en cuanto a rareza, sí es muy poco común de encontrar ya sea en cuartos secretos o repartidas por el entorno, y por supuesto, no podemos olvidar que sigue compartiendo munición con otras armas, reduciendo sus reservas rápidamente si no se le presta la debida atención. Revólver Magnum 500. Ahora pasamos a darle un vistazo a la segunda arma más poderosa de esta categoría. El revólver Magnum es un arma bastante poderosa en sus estadísticas, aún utilizando la munición de pistola, es capaz de provocar una gran cantidad de daños por disparo, contando con un cargador de 6 tiros, pero con una cadencia lenta al ser un revólver, aunque con una precisión notablemente alta, es extremadamente fácil realizar disparos a la cabeza con este monstruo, y acabar rápidamente con sus objetivos tanto con el disparo primario como secundario, sin mencionar la posibilidad de poder empuñar dos de ellas al mismo tiempo. Pasando directamente a las ventajas del arma, el daño de la misma es su punto más fuerte, siendo capaz de eliminar hasta con solamente un disparo a todos sus objetivos de tamaño humano, efectivamente realizando una muerte por disparo, en caso de apuntar correctamente, claro está. Otra característica importante es poder empuñar dos a la vez, aumentando inclusive más el poder destructivo de la misma, pudiendo acabar con una gran variedad de enemigos con solamente 12 disparos. Ahora pasando a sus puntos negativos, el principal de todos es el consumo de munición, ya que esta arma gasta 2 balas de pistola comunes por disparo, es bastante fácil consumir más de 100 rondas de las reservas en pocas recargas, o en caso de recargar de manera constante por el motivo que sea. Otra desventaja es la cadencia de la misma, aunque es cierto que se puede utilizar el disparo secundario, abanicando el arma para negar su lenta cadencia por defecto, esto provoca que se gaste rápidamente la munición, entrando de nuevo en el problema de consumo, recarga y gasto de munición anterior. Por supuesto no hace falta que mencione el efecto negativo de consumir más de 2 balas por disparo. Desert Eagle. También apodada como cañón de mano de calibre 50. Esta arma de destrucción masiva, es una mejora que se puede obtener para el revólver, reemplazando el arma anteriormente mencionada por una mejor, en todo sentido de la palabra. Sus estadísticas más importantes son el daño, siendo casi el doble que el revólver, el cargador con el doble de capacidad, o sea de 12 disparos, y la cadencia semiautomática, pudiendo disparar tan rápido como se jale el gatillo, o como las muñecas del portador lo permitan. Además, es capaz de ser blandida en ambas manos, aunque con el riesgo de joderte las muñecas de manera asegurada en caso de usarlas por unos cuantos minutos. Como se dijo anteriormente, esta arma es una mejora del revólver, por lo que es bastante complicada de encontrar por sí sola, aunque esta rareza se compensa al 100% por la efectividad en combate de la misma, siendo todos los infernales, de cualquier categoría o tamaño, susceptibles a ser eliminados con esta arma. Pasando a sus ventajas, al ser una mejora de otra arma ya existente, sus puntos fuertes siguen siendo los mismos, pero el doble de efectivos, por lo que el daño enorme de la misma y su efectividad al ser usada en ambas manos no hace falta ni que se expliquen.
Pasando a las desventajas, de nuevo tenemos al consumo y su característica de compartir munición como lo principal y más notable, aunque al ser una mejora para un arma ya existente, la obtención de la misma juega en su contra, ya que como toda mejora de armas, su rareza es muy poco común, pudiendo encontrar uno o dos máximo si la suerte está de nuestro lado, o no encontrar nunca ninguna por ningún lado. Segunda categoría. Escopetas. Escopeta de combate. Una vez más volvemos a echar un vistazo a esta bella y poderosa herramienta de combate. Utilizando los cartuchos de escopeta como no podría ser de otra manera y gozando de un disparo bastante potente como siempre, capaz de eliminar de un único disparo a la vasta mayoría de objetivos humanoides, por no decir a todos y sin excepciones. La cadencia de nuevo es baja, ya que es una escopeta de acción de bombeo al igual que su precisión, que es bastante pobre. Inclusive podríamos definirla como la peor escopeta en términos de precisión que hemos visto en los últimos 3 manuales, ya que su dispersión es en forma cónica, aunque extrañamente cuadrada, y también bastante amplia, alrededor de 5 hasta 10 grados, tanto en horizontal como en vertical. Esta escopeta de combate es una de las mejores armas de este arsenal, su potencia únicamente ya es un gran punto positivo que posee, aunque también brilla bastante contra objetivos a distancia o agrupados desde una distancia media larga, ya que de nuevo posee una cantidad de 3 tipos de municiones. Primero y principal tenemos al buckshot, o perdigones. Simples de usar y muy efectivos, el golpe de sus disparos se nota bastante, y tanto de corta como media distancia, son capaces de provocar daños enormes al cuerpo del enemigo. Luego tenemos al tipo de munición slug, también conocido como babosa. Ideal para provocar daños enormes a objetivos en solitario, ya que la precisión de la misma es muy elevada, por no decir perfecta, es prácticamente obligatorio utilizar este tipo de munición en caso de necesitar eliminar objetivos a una gran distancia, sobre todo si se utilizan disparos a la cabeza, debido a la potencia que cada una de las slugs posee. Y para finalizar tenemos al Dragon's Breath, o aliento de dragón. Bastante parecido a la mejora del manual anterior, solamente que en esta ocasión es inclusive más poderosa, principalmente por su pequeña explosión, la cual es bastante similar al de una granada o cohete al momento de impactar, claro que más pequeño y menos potente. La efectividad de este tipo de munición es bastante alta, ya que el daño por impacto y por fuego que provocan cada uno de sus disparos se puede aprovechar al máximo contra grupos de enemigos, o bien contra objetivos de gran tamaño, siempre y cuando no se utilice este tipo de munición contra infernales de fuego, ya que son inmunes a este elemento. Cabe resaltar que esta escopeta, en esta variante, posee una mejora la cual es capaz de brindar un cargador extendido al arma, aumentando en un 100% la recarga de la misma, al igual que el cambio de munición. Pasando a los puntos fuertes, la variedad de munición es muy útil, 3 tipos diferentes para situaciones diversas. El consumo de munición y control del mismo también es bastante agradable, es muy difícil desgastar munición con esta arma. Como último punto positivo tenemos al daño crudo y extremadamente útil, ningún tipo de enemigo puede resistir una lluvia constante de cartuchos disparada por esta escopeta. Pasando a los puntos negativos, una de las molestias más grandes es el consumo de munición, que ocurre cuando poseemos la mejora de cargador extendido, no sabría muy bien cómo explicar esto, pero es bastante común consumir cartuchos de más al estar en enfrentamientos prolongados o con muchos enemigos. En otro punto negativo tenemos a las mejoras del arma, tanto el aliento de dragón como el cargador extendido son extremadamente raros de ver, siendo muy difícil su obtención por métodos normales. Y para finalizar con los puntos negativos, por supuesto tenemos que nombrar a la característica de compartir munición. Escopeta automática. Poseyendo un cargador relativamente grande de 12 disparos, un daño bastante potente a corta distancia, y excepcionalmente fuerte en su cadencia, siendo la mejor de todas las escopetas en este aspecto, pero con una precisión que deja mucho que desear, la escopeta automática es bastante fuerte en enfrentamientos a corta distancia y con grupos de enemigos, tanto por el daño de la misma, como por la cadencia, que puede limpiar una zona relativamente mediana en segundos. Esta arma tiene una mejora la cual permite añadir un cargador de tambor a la misma, extendiendo su cargador al doble, o en 24 disparos para hablar más claro, además de reducir enormemente su recarga.
Pasando a los puntos positivos tenemos al daño global que puede provocar, esa cadencia bastante alta sumado al daño de corta distancia, es más que suficiente para eliminar a objetivos de tamaño humano, hasta infernales de hasta tier 6 con facilidad y, de nuevo, a corta distancia. La abundancia de estos ejemplares también es algo notable, ya que parece ser una especie de favorito entre el armamento de la UAC, siendo casi tan común como la mítica escopeta de combate. Ahora pasando a lo malo del arma, su consumo de munición es de lejos su peor característica, tanto al empuñar una sola como al utilizar su modo de disparo secundario, es muy fácil gastar un cargador completo en menos de 5 segundos si se usa incorrectamente. También debemos mencionar el gasto de la misma al utilizar o no la mejora de cargador, sobre todo al empuñar dos al mismo tiempo, ya que la cadencia de la misma aumenta significativamente, confiriéndole aún más potencia de fuego, pero consumiendo cartuchos como si no hubiera un mañana. Añádele esto al hecho de gastar 24 cartuchos entre cada recarga, o 48 de ellos si se tiene la mejora del cargador. Eso es casi la mitad de todas las reservas, lo que convierte a esta arma en una mala opción en caso de preferir blandir dos armas a la vez, inclusive es peor que la minigun o la Hitler Boss Saw si la comparamos con gasto de munición. Ahora daremos un vistazo a un arma bastante única dentro de este arsenal, siendo esta la devastadora super escopeta. Tipo de munición, cartuchos, daño masivo a corta distancia, capaz de eliminar objetivos de hasta tier 8, inclusive más, con solamente un único disparo. La cadencia es baja al ser una escopeta de acción de quiebre, y su precisión solamente ayuda para combates a corta distancia, y media en ciertos casos. Su rango de efectividad es de más o menos 10 metros. Esta escopeta, mejor dicho, esta super escopeta es un arma devastadora, es capaz de disparar todas sus rondas en un instante o hacerlo por separado. Estando en su modo normal o base, la SSG es muy útil para eliminar grupos de enemigos, sobre todo a los Pinkies, Cacos y Mancubus si están agrupados o relativamente cerca unos de otros. En cambio, si se encuentra la mejora del arma, las cosas cambian radicalmente, pasando a utilizar 4 cartuchos en una única escopeta, capaz de disparar las 4 de una sola vez o por separado, siendo inusualmente precisas de esta manera. Además, por si fuera poco, es posible utilizar 2 de estas escopetas cuádruples al mismo tiempo, efectivamente teniendo 8 cartuchos listos para ser disparados al momento, llegando a provocar una cantidad absurda de, más o menos, 3000 puntos de daño, suficiente para eliminar a todos los infernales de un único disparo, a excepción de los jefes. Pasando a los puntos positivos, tenemos como principal a la mejora de cañón cuádruple. Esta mejora es capaz de utilizar tanto los perdigones de la escopeta, como otro tipo llamado aliento infernal, que es básicamente un ataque tipo lanzallamas devastador. También es capaz de modificar el disparo de la SSG, utilizando todos los cartuchos, o solamente la mitad de ellos, entre otras más. Por supuesto el daño de la misma es su punto más notable, ya que es una muerte asegurada para cualquier enemigo que tenga directamente enfrente, inclusive los jefes, si se los ablanda un poco con otro tipo de armas. Pasando a los puntos negativos, estos son, la obtención, la cual es, bueno, es mala para ponerlo de manera entendible. Otro punto malo es el consumo de munición, no es tan obvio como el arma anterior, pero si se utiliza la mejora cuádruple, es posible gastar muchos cartuchos sin darse cuenta, y para finalizar, esta arma es posible que dañe a su usuario, debido al retroceso tan exagerado de la misma, literalmente pudiendo romper los brazos de su usuario si no cuenta con la fuerza suficiente para resistir el golpe. Ni siquiera el berserker es capaz de soportar blandir esta arma en ambas manos, inclusive, la estructura muscular de los varones es fácilmente pulverizada fácilmente con un solo disparo. Que esa característica te dé una idea de qué tan peligrosa es esta escopeta, con todas sus mejoras. Tercera categoría. Rifles y ametralladoras. DMR, modelo 30.
Tanto esta versión, como la del manual 2.0 no son muy diferentes en sus estadísticas, ambas tienen un buen daño, y cargador bastante generoso de más de 30 disparos, una cadencia algo baja pero compensado de nuevo por una precisión excelente, usando o no la mira del arma. Este es el rifle insignia de la UAC al igual que la reglamentaria para todos los marines, es bastante confiable en todo tipo de situaciones y la abundancia de este tipo de munición es simplemente magnífica. Además, esta versión de la DMR tiene una mejora bastante notoria y potente, la cual permite modificar el arma, añadiéndole un lanzagranadas, así como un mecanismo especial y una nueva mira, para desempeñar una función idéntica al de un rifle de francotirador, pero sin ninguna de sus desventajas. Hablando de sus puntos positivos, el daño por disparo es de los mejores, requiriendo poco más de 3 o 5 tiros directos para objetivos de tamaño humano, sin mencionar lo devastador que puede ser con disparos a la cabeza. También tenemos que mencionar la munición, la cual es la segunda más abundante de todas, solo por detrás de los cartuchos de escopeta y por supuesto, la mejora del arma la cual aumenta en un 200% su valor en combate, prácticamente añadiendo 2 armas más por el precio de una sola. Ahora hablando de sus puntos malos, a decir verdad, esta DMR solamente tiene una que sea notable, y esa es la obtención de la mejora para la misma. Es de lejos una de las mejoras más raras de ver, estando a la par del cañón de pulso, el arco eléctrico y la Desert Eagle. Carabina, modelo número 41. De nuevo siendo bastante parecida a la variante del manual anterior, con un cargador de 41 rondas y una cadencia bastante alta al igual que su precisión, esta arma es bastante potente para lidiar contra grupos de enemigos, ya que sus diferentes modos de disparo brindan a su portador diferentes métodos de ataque, ya sea para corta distancia o hasta largas, todo esto sin perder efectividad. Blandir el arma en ambas manos también es uno de sus puntos más fuertes, ya que puede reemplazar sin problemas a la minigun o la pistola de clavos, además de ser más eficiente, al menos hasta cierto punto, en el control de la munición y eliminación de objetivos. Hablando de su mejora, la ametralladora ligera, la convierte en una bestia para el combate desde cualquier distancia, ya que no solo aumenta bastante el cargador del arma, pasando a utilizar 75 rondas, sino también la cadencia y daño por disparo, aunque se pierde la capacidad de poder blandirla en ambas manos. Además, esta ametralladora ligera tiene una variante en su modo de disparo y munición, pudiendo cambiar la munición balística de rifles por una de micromisiles, los cuales son tan dañinos como el propio lanzacohetes, pero siendo mucho más destructivos debido a la cadencia tan alta que ofrece el arma. Pasando a sus puntos fuertes, el daño y la cadencia son los principales, tanto en su modo base como al utilizar la mejora, así también como la gran variedad de modos de disparo, que permite utilizar toda clase de estrategias en medio del combate, y por supuesto, la mejora de la ametralladora es un agregado bastante valioso para la carabina, ya que suele ser bastante opacada por otras armas en esta categoría. Pasando a sus puntos malos, la obtención de la mejora es bastante poco común, también la rareza de la carabina por sí misma es algo notable, pero su peor característica es el consumo de munición tan elevado que presenta, sobre todo al utilizar la mejora de la ametralladora, sobre todo de nuevo si se utilizan los micromisiles de manera constante. MG42. También conocida como la Hitler Buzzsaw. Consumiendo las balas de rifle como su munición primaria, poseyendo unas 600 rondas en su cargador de manera completa, consumiendo directamente las reservas de este tipo de calibre y con un daño y una cadencia bastante elevados, capaz de pulverizar a sus objetivos de cualquier tier en pocos segundos, la MG42 es literalmente el arma perfecta para acabar con hordas y hordas de enemigos, o bien eliminar en segundos a objetivos particularmente grandes o molestos, o ambos. Sus puntos positivos como se pueden apreciar son el daño y la cadencia, que en conjunto se complementan mutuamente para acabar el trabajo rápidamente y sin muchos problemas.
Otro punto algo extraño, es el consumo de munición y control del arma, a pesar de tener prácticamente la cadencia más alta de todas las armas, sin contar a la mejora de la minigun por supuesto, la MG42 no consume tanta munición como cabría esperar, obviamente consume mucho en poco tiempo, pero de cierta manera esto se ve mitigado por el recalentamiento de la misma, obligando a detenerse por unos segundos antes de seguir disparando una vez llegue a su límite. Pasando a los puntos negativos, paradójicamente tenemos al consumo de munición como desventaja, pero al mismo tiempo, la desventaja de compartir munición es algo que se hace presente al usar esta arma o cualquiera de las siguientes. Otro punto malo es la rareza, es un arma poco común que depende de la suerte el encontrar una copia o no, pudiendo ser extremadamente exclusiva o bien relativamente común, de nuevo, dependiendo de a quién se le pregunte. Pistola de clavos. O también podríamos llamarla como crimen de guerra portátil. Esta monstruosidad de arma puede provocar daños horribles a sus objetivos, tanto desgarrando, perforando, lacerando, y todo lo que termine en ando. Es literalmente capaz de clavar a sus objetivos, de tamaño humano eso sí, a las paredes, mientras siguen conscientes, probablemente con sus tripas por fuera por, de nuevo, los daños que causa el arma, y desangrándose poco a poco. Además, es bastante efectiva en despedazar a prácticamente a todo organismo viviente que golpee de manera consecutiva, haciéndola un arma muy inusualmente potente contra todo tipo de infernales, al igual que los jefes, sin ser catalogada como un arma de destrucción masiva como pueden ser las BFGs, el erradicador, el lanzallamas y entre otros. Una de las características importantes de esta arma es su capacidad de utilizar 4 tipos diferentes de disparo, el primero de ellos es como una ametralladora de clavos, bastante potente pero tiene sus limitaciones. El segundo tipo es un disparo tipo escopeta, el cual utiliza un número de clavos y los dispara de manera exclusivamente horizontal con tanto poder, como para partir por la mitad a todo objetivo que se encuentre directamente enfrente del arma. El tercer tipo es el disparo jabalina, el cual lanza una especie de clavo de gran tamaño, a una gran velocidad que puede atravesar limpiamente a la gran mayoría de objetivos, y seguir hacia adelante hasta que algo detenga su paso. Y para terminar, tenemos al ataque de jabalina, pero siendo esta supercargada con energía térmica, de alguna manera, para que no solo cause los daños masivos por golpes, sino también haga gala de su alta temperatura al momento de impactar con lo que sea. Sus puntos positivos son el daño como no podría ser de otra manera, no es necesario explicar el porqué. Otro punto positivo es la munición de la misma, al contar con 120 rondas, es bastante fácil administrar esos 120 disparos para maximizar lo más que se pueda el daño y eliminación de enemigos. Y por último tenemos a los diferentes modos de disparo, que proporcionan una gran cantidad de estrategias en un combate a cualquier distancia y de cualquier tipo de duración. Pasando a lo malo, realmente los únicos puntos negativos son el consumo de munición si se utiliza un tipo específico de disparo de manera consecutiva, y la lentitud al momento de cambiar entre los diferentes modos de disparo, y al recargar la munición de cierta manera. Minigun Mag 3. Prácticamente igual a la minigun anteriormente vista en el manual 2.0, la única diferencia real de esta minigun es su cadencia, la cual es notablemente menor y la capacidad de poder elegir entre 2 modos de disparo, siendo esta el modo Gatling y la siguiente, el cual es el modo normal o chain gun, son literalmente lo mismo solo que con nombre y efectos visuales diferentes. La mejora que posee esta arma es una muy especial, la cual es la mejora de triple barril, que aumenta en un 300% el potencial de la minigun, aumentando tanto su daño como cadencia a niveles insospechados. Pasando a sus puntos fuertes, tanto el daño masivo que puede provocar el arma hasta distancias medias, el control de la misma al disparar y administrar la munición y la obtención de la misma, siendo utilizada bastante por los comandos poseídos, es bastante común encontrar esta arma en los restos del enemigo y aprender a utilizarla en su máxima eficiencia en poco tiempo. Pasando a lo malo, lo único pero más importante del arma es el consumo exagerado de las reservas, como se puede apreciar, tanto el modo base ya gasta significativamente la munición en sus disparos, y esta aumenta inclusive más con la mejora activa, pero hay que mirarle el lado bueno, y ese lado bueno es la capacidad de realizar esto.
Cuarta categoría. Explosivos. Lanzacohetes de sistema guiado. Utilizando los cohetes a modo de munición, y ostentando un daño enorme por disparo de, entre 100 a 120 puntos por impacto directo y contando con la subsecuente explosión, con una cadencia algo baja pero compensado de nuevo por una precisión casi perfecta, el lanzacohetes es un arma de destrucción masiva con todas las letras, posiblemente estando solamente por detrás de las más grandes, como son las BFGs o el propio Erradicador. Esta arma es capaz de disparar sus cohetes de uno en uno, o bien agruparlos y disparar directamente 3 de ellos al mismo tiempo, cubriendo un área bastante extensa, cuanto más tiempo viajen los cohetes hasta su objetivo. El lanzacohetes de sistema guiado posee 3 modos distintos de disparo, y el primero de ellos es el estándar. No hay mucho que decir acerca de este modo, simplemente apunta con precisión, y deja que el cohete haga lo suyo. El segundo modo es el sistema guiado por láser. En este modo, todos los cohetes del arma obtendrán la capacidad de cambiar de dirección y seguir un puntero láser que el propio usuario maneja en todo momento, otorgándoles un aumento significativo en el reconocimiento y eliminación de objetivos prioritarios. Y finalmente tenemos al sistema de acoplado, el cual es capaz de fijar hasta 3 objetivos como máximo, cargar 3 cohetes como máximo, para luego ser disparados y que cada uno de esos cohetes impactará de manera asegurada contra sus objetivos fijados, siempre y cuando no haya ningún obstáculo en medio del recorrido del cohete. Pasando a los puntos positivos, el daño directo y de área que pueden provocar cada uno de sus disparos es bastante notable, pudiendo eliminar hasta un cacodemon de hasta un único impacto directo. Además, los 3 modos distintos de disparo también ayudan bastante a su usuario en la formulación de diversos tipos de estrategias y claro que debemos mencionar su característica más importante, la cual es la abundancia de este tipo de munición, siendo quizás el segundo o tercer tipo de munición más abundante de todas, ya que prácticamente solo 2 armas utilizan los cohetes como su munición principal. Serían 3 armas si es que contamos al DMR pesado, y su lanzagranadas acoplado. Ahora hablando de lo malo, el daño tan abrumador que sus cohetes poseen puede jugar en contra, ya que al poseer un área de daño tan extenso, es muy fácil poder llegar a lastimarse si se atacan objetivos desde una distancia media, o inclusive corta si es que no prestamos la debida atención. La cadencia también es otro punto algo negativo, ya que entre recarga y disparo, se nota bastante lo tardado que puede llegar a ser disparar los cohetes hacia objetivos importantes, que deben ser eliminados con rapidez, pero la falencia más grande de esta arma es su curva de aprendizaje algo molesta, ya que al tener esos 3 tipos diferentes de disparo, la velocidad de los cohetes y su rango de explosión inusualmente grande y dañino, sumado al hecho de poseer una escasa cadencia y recarga algo lenta, pueden provocar muchos errores en medio del combate en caso de que su usuario no esté lo suficientemente experimentado con el lanzacohetes, pudiendo eliminarse a sí mismo o inclusive a sus compañeros de equipo con mucha facilidad. Lanzagranadas. Conocido en el mundo del retraso como el lanzapollas, o al menos eso decía Val, esta arma utiliza de manera sorpresiva cohetes modificados como su munición. Poseyendo un daño alto de alrededor de 100 puntos pero que puede variar enormemente, un cargador bastante generoso de 7 granadas, con una cadencia media entre cada disparo, pero sufriendo bastante con la pobre precisión que tienen sus granadas por defecto, el lanzagranadas es un arma bastante potente y muy eficiente a la hora de eliminar objetivos, en manos de un marine experimentado. Esta arma posee diversos tipos de munición, y ellos son la granada de fragmentación, bastante parecida a las granadas de mano comunes, pero con un rango un poco más amplio. Luego tenemos a las granadas ácidas, o cáusticas, las cuales liberan una nube de un ácido bastante corrosivo, que cubre un área mediana y se esparce rápidamente, pero al mismo tiempo se disipa en segundos. Las siguientes son las granadas criogénicas, capaces de congelar a sus objetivos en el lugar, pero sin llegar a matarlos. Luego pasamos a la incendiaria, el segundo tipo de granada más dañina, ya que al momento de detonar, libera una gran cantidad de químicos sumamente volátiles que cubren un área bastante extensa y crean llamaradas de altas temperaturas. Y para finalizar tenemos a las granadas pegajosas, las cuales están recubiertas por una sustancia viscosa que les permite adherirse a cualquier tipo de superficie por varios segundos, antes de ser detonadas manualmente por el usuario, o terminen por explotar al cabo de unos 7 segundos.
Los puntos fuertes de esta arma son la capacidad de poder detonar todas sus granadas de manera remota, pudiendo saltarse el requerimiento de tener que impactar directamente a su objetivo para que las mismas granadas detonen. También el cargador de la misma es bastante bueno, ya que poder cargar con 7 granadas de cualquier tipo, puede convertirse en una ventaja importante a la hora de causar mucho daño o bombardear un área con muchos enemigos. Y por supuesto, esos diversos tipos de munición también ayudan bastante, pudiendo ajustar la estrategia de manera abrupta, utilizando las granadas como daño directo o bien a modo de soporte. Pasando a lo malo, lo peor y con diferencia es el daño variable de sus granadas, siendo únicamente las granadas de fragmentación e incendiarias las que provocan una cantidad de daño fija, pero todas las demás, inclusive las pegajosas, se sienten mucho menos potentes que las dos mencionadas anteriormente. Otro punto malo es la recarga y cambio de munición, siendo estas bastante lentas y muy incómodas de controlar, ya que mientras se recarga el arma o se cambia de munición, es imposible detonar las granadas activas. Y como su peor característica de lejos, es la parábola o curva que sus granadas siguen al momento de ser disparadas, siendo esta bastante pronunciada, lo que provoca que las granadas impacten contra el suelo o superficies aledañas de manera prematura, acortando enormemente su recorrido y distancia efectiva, sin mencionar lo difícil que puede ser controlar el rebote de las mismas. Rifle de plasma M1. Siendo una mejora del rifle de plasma común, esta versión mejorada utiliza las células de energía como su munición principal, además de ostentar un daño bastante elevado por impacto, respaldado por una cadencia sumamente alta y una precisión, en todo sentido perfecta. Esta variante de esta arma en específico, quizás sea el punto más alto del refinamiento que la UAS es capaz de lograr. El rifle de plasma M1 es un arma con una capacidad ofensiva tremenda, pudiendo eliminar fácilmente a casi cualquier tipo de objetivo, aún más si el portador de la misma decide empuñar dos al mismo tiempo, maximizando en un 200% tanto el daño, la cadencia, perdiendo algo de precisión y consumiendo enormes cantidades de células de energía. Es un precio a pagar necesario para poder llevar al máximo el potencial de esta arma. Existe una mejora para esta arma, una altamente clasificada y muy inestable, conocida como el cañón de pulso, o proyector de materia oscura. Debido a ser un arma experimental muy poco conocida, volátil y secreta, no estoy autorizado por el momento para dar a conocer los detalles de dicha mejora, pero lo que sí puedo confirmar acerca de la misma, es que es literalmente una versión mejorada del proyector de agujeros negros. Pasando a los puntos fuertes del arma, tanto el daño como la capacidad del cargador tan elevada juega un papel importante en todo tipo de enfrentamientos, ya que poder utilizar 50 disparos de plasma, que literalmente son capaces de carbonizar, carcomer y eliminar casi cualquier tipo de material que sus orbes impacten, es una ventaja innegable en medio de un combate. Además, como se dijo anteriormente, blandir dos de estas al mismo tiempo, efectivamente confiere al usuario una especie de minigun de plasma, con un poder destructivo devastador, inclusive hasta distancia media. Ahora pasando a lo malo, el consumo de munición tan elevado es un problema bastante notable si se utiliza el arma de manera activa, sobre todo empuñando dos a la vez, ya que de esa manera es posible gastar más de 100 puntos en las reservas. La molesta pausa entre disparo y disparo también es una característica importante y mala, ya que reduce la efectividad del arma bastante, ya que no es posible poder encadenar ráfagas con esta arma. Y por último tenemos a su mejora, la cual es muy inestable y aunque poderosa, es capaz de infligir daños irreparables e imposibles de predecir, tanto el área donde es disparada, como a su propio portador, ya que esta mejora, es capaz de utilizar la casi totalmente desconocida materia oscura, especulada por el personal científico, que es capaz de moldear, alterar e inclusive controlar la realidad misma a su alrededor. Rifle de plasma pesado M2. Poseyendo estadísticas parecidas al rifle M1, las únicas diferencias importantes son la cadencia, que es semiautomática, y la precisión, que se podría decir que es inclusive mejor que el rifle M1. Esta es una variante del rifle de plasma convencional, enfocado más en dar golpes duros que en la velocidad, y eso se nota bastante, ya que de cierta manera, el rifle M2 es mejor para eliminar objetivos grandes, ya sea utilizando su disparo primario o bien el secundario, que es literalmente un lanzallamas de plasma.
Esta arma posee una mejora interesante, la cual imposibilita su uso en ambas manos, pero confiere al arma un aumento significativo en potencial de daño, utilizando en su disparo primario un arco eléctrico de alta potencia, que es capaz de rostizar a sus objetivos en un gran área, además de poseer un disparo secundario el cual lanza un orbe con un efecto muy parecido a la granada aturdidora, solamente que menos potente y de menor duración. Hablando de sus puntos fuertes, el daño y la precisión son los más notables, sobre todo al atacar a objetivos desde distancias largas, debido al proyectil del arma que es mucho más fácil de controlar que los orbes de plasma del rifle M1. El disparo secundario del rifle pesado también es muy potente, aunque consuma mucha munición por disparo, se compensa bastante con la capacidad de poder afectar a varios objetivos uno cerca de otro, eliminando con solamente una pasada a todos los objetivos de tamaño humano, hasta infernales de hasta tier 3 sin muchos problemas. Pasando a lo malo del arma, la baja cadencia y el elevado consumo de munición, sobre todo si se empuña en ambas manos, o se utiliza activamente el modo relámpago, drena con sorpresiva facilidad las reservas de las células de energía. Además, compartir el mismo tipo de munición que otras armas que tienen una alta cadencia o provocan grandes cantidades de daño por golpe no es muy bueno que digamos. Como olvidé por completo nombrar la categoría anterior, pues era la quinta categoría, armas de plasma, por si quedaban algunas dudas. Sexta categoría. Armas de energía. Rifle de dispersión criogénica. No voy a entrar en detalles acerca de esta arma, pero su munición forma parte de las células de energía, su cargador es de 60 puntos, no provoca daño por sí mismo, pero su cadencia y precisión son buenas. El rifle de dispersión criogénica es un arma bastante mala, o al menos no estoy seguro que se pueda llamar arma en primer lugar, ya que una herramienta de este tipo la cual no es capaz de quitar una vida por sí misma, no tiene lugar en un arsenal tan devastador como este. Sus puntos buenos, para no añadir solo cosas malas al mismo, es la capacidad de congelar en el lugar a sus objetivos, ya sea utilizando su modo de disparo de rayo o misil criogénico. Sus dos modos de disparo brindan una especie de ventaja en medio de un combate, capaz de ralentizar a una gran cantidad de enemigos por unos cuantos segundos. El último punto positivo es la precisión del arma, ya que no tiene un retroceso como tal a la hora de disparar, no es difícil de controlar. Ahora pasando a los puntos enormemente malos, como dije anteriormente, esta es un arma la cual no mata a sus objetivos, a pesar de poder congelar por completo a casi todos los tipos de infernales documentados hasta la fecha, el estado de congelación no es completo, a lo que me refiero es que solamente se ven afectadas las capas de la piel en su gran mayoría y una parte pequeña de los músculos, pero el interior y resto del organismo congelado todavía se mantiene como si nada hubiera pasado, y es por esta razón por la que todos sus objetivos que hayan sido criogenizados, son capaces de romper dicho estado por su propia cuenta, ya que el calor corporal elimina rápidamente, en unos casos más deprisa que otros, la capa exterior que inmoviliza al organismo. Además, el estado de congelado por sí solo no tiene una baja temperatura, por lo que sí se siente frío al tacto, pero esta en realidad actúa más como un recubrimiento de cristal, que se destruye y fragmenta en partes diminutas. Por si fuera poco, el consumo de munición también es un problema, ya que los dos modos de disparo del arma consumen mucha energía de cada célula que se utiliza como cargador, y claro que al compartir las células de energía con otras 5 armas más o menos, las reservas de este tipo de munición no suelen durar mucho en manos poco experimentadas. Cañón de riel Mark III. Utilizando las células de energía como su cargador, poseyendo 60 puntos por cada recarga, con un daño masivo de alrededor de 300 puntos aproximadamente, una cadencia algo baja pero compensada con una precisión perfecta, el cañón de riel es una de las armas más poderosas creadas en conjunto mediante el personal militar y el equipo científico de la UAC. Esta arma está en el top de las más destructivas, solamente siendo superada por la BFG 9000 en potencia, el proyector de agujeros negros en poder destructivo, y el erradicador en potencial destructivo. El cañón de riel Mark III posee la capacidad de utilizar dos tipos diferentes de disparo, y estos son los siguientes.
El primero y primordial es el cañón estándar, el cual lanza un diminuto proyectil de tungsteno en su gran mayoría, a velocidades imposibles, el cual es capaz de provocar una gran explosión al momento de impactar contra una superficie lo suficientemente sólida, con la potencia de un lanzacohetes aunque ligeramente más potente, pero con un radio de acción reducido. El segundo modo de disparo es el cañón láser. Este modo de disparo es la razón principal por la que esta arma es considerada de las más potentes del arsenal de la UAC, ya que este modo es capaz de proyectar un haz de luz de muy alta intensidad, seguida directamente por una proyección de energía pura al soltar el gatillo, que carboniza al instante a toda materia orgánica con la cual haga siquiera el más mínimo contacto. Una característica algo inquietante de este modo de disparo, o mejor dicho de la forma en la que actúa, es que literalmente destruye a un nivel celular la zona de impacto, y la subsecuente sobrecarga de energía provoca que todas las células alrededor de las que han sufrido el impacto del láser, se vuelven a sobrecargar provocando un efecto dominó en el cuerpo del objetivo, carbonizando su estructura celular prácticamente desde dentro hacia afuera en segundos. Hablando de sus ventajas, el daño directo que provocan todos sus disparos es su característica más sobresaliente, tanto el disparo estándar como el láser son capaces de penetrar la gran mayoría de infernales, matando a muchos en el proceso, pero siendo únicamente los más fuertes los que pueden soportar un impacto directo, ya que los disparos del arma simplemente los atraviesan, eso sí, no sin dejar graves heridas en el cuerpo de dichos infernales. Los modos de disparo tan diferentes también es una ventaja importante en esta arma, ya que en caso de que el disparo primario no sea lo suficientemente efectivo, siempre es posible cambiar al disparo secundario, el cual garantiza que se termine el trabajo, muchas veces de un único disparo completamente cargado. Hablando de sus desventajas, la capacidad de provocar únicamente daño directo a sus objetivos es algo que se nota bastante, ya que los demás modelos del cañón de riel de la UAC proyectan unas de energía residual alrededor del disparo, capaces de afectar un área bastante extensa desde el centro del disparo, con un rango efectivo de unos 2 a 6 metros más o menos, y este cañón de riel carece de esta característica, por lo que únicamente se beneficia de impactos directos. La precisión perfecta también puede jugar en contra, por la misma razón anteriormente mencionada, ya que es obligatorio realizar un golpe directo a sus objetivos, al menos hasta cierto punto, ya que el impacto y subsecuente explosión del modo estándar niega este punto negativo, pero solamente al mínimo. Para finalizar, el consumo de munición del arma es otro problema importante, ya que consume bastante energía de cada célula que se recarga, es posible gastar una gran cantidad de munición en caso de emplear el arma en muchas ocasiones, sobre todo al utilizar el modo láser, que es capaz de utilizar toda una célula de energía completa para realizar un disparo. Séptima categoría, BFGs, armas enormes, o también conocidas como Big Fucking Guns. BFG 9000, modelo Mark IV, utilizando las células de energía como su munición, con un daño masivo en su disparo primario y una baja cadencia del mismo, pero con una precisión relativamente buena, la BFG 9000 Mark IV es un arma devastadora en todo sentido de la palabra, surgiendo como una de las tantas variantes del modelo BFG original. Esta arma posee dos modos de disparo a diferencia de su contraparte del manual anterior, la cual poseía tres tipos diferentes. La BFG 9000 Mark IV posee dos modos de disparo bastante diferentes uno de otro, y el primero de ellos es el modo estándar. El disparo primario es capaz de proyectar un orbe de plasma de gran tamaño que una vez impacta contra una superficie o individuo y dicho orbe colapse, provoca que los objetivos afectados tanto orgánicos como inorgánicos, colapsen a un nivel celular mediante el sobrecargo de energía y radiación, encadenando una especie de autodestrucción del objetivo. La característica principal de esta arma es la capacidad que posee el orbe en sí mismo de identificar objetivos, ya que cada disparo posee un muy avanzado y poderoso procesador interno que no daña a ningún individuo del cual tenga datos dicho procesador. Esta es la razón principal por la que los infernales, más concretamente los humanos poseídos, son susceptibles a ser destruidos por los orbes BFG, ya que el cambio que provoca la posesión, actúa a un nivel celular, efectivamente modificando, reemplazando y reestructurando todo el organismo en sí mismo, creando una copia visualmente muy parecida al original, pero siendo esta copia un organismo completamente nuevo. El siguiente tipo de disparo es el modo guardián.
Este modo no es capaz de ser utilizado de manera ofensiva, ya que tanto el disparo primario como secundario, proyectan un escudo de energía indestructible, directo frente al arma y mantenido mediante el consumo de las células de energía en caso del disparo primario, pero el secundario es capaz de crear un escudo completo en una zona específica, anclando dicho escudo e imposibilitando su recolocación, pero manteniendo su capacidad defensiva indestructible hasta que la energía del escudo se disipe por completo. Pasando a sus puntos positivos, tanto el daño masivo como el área de efecto del disparo primario del modo estándar es lo mejor que posee el arma, ya que la forma en la que actúa es alrededor de la zona de explosión del orbe de plasma, así también enfrente del portador. El equipo científico todavía no ha sabido explicar el porqué de esta tan insólita característica. Otra ventaja importante es el modo de disparo secundario, de los dos modos, ya que el estándar sigue provocando gran daño por impacto a sus objetivos, es posible no gastar tanta munición inclusive contra hordas o enemigos resistentes, mientras que el modo guardián asegura la protección de su portador, siempre y cuando no se dispare al escudo, ya que es capaz de reflejar todos los tipos de ataques que impacten en el mismo. Hablando de sus puntos débiles, el consumo tan elevado de munición del arma, así como ser compartida por otras, es una desventaja muy grande para la BFG, ya que imposibilita su uso continuado en caso de no saber administrar correctamente las reservas. Además, la obtención de la misma puede ser un problema significativo, ya que es un arma bastante potente y de cierta manera exclusiva, no es muy común que digamos verla tirada por ahí lista para ser usada por cualquier persona que pueda empuñarla. Generador de agujeros negros. Utilizando de nuevo las células de energía como su munición, ostentando una de las mayores fuentes de daño de todo el arsenal, pero contando con una cadencia bastante baja al igual que una precisión algo mediocre, esta arma de destrucción masiva es terrorífica tanto de operar como de disparar y poder presenciar la destrucción tan inhumana que puede provocar. El generador de agujeros negros es un arma capaz de crear, de manera literal, agujeros negros cósmicos pero controlados, siendo esta una de sus características importantes, ya que el disparo primario únicamente se activa al impactar con una superficie lo suficientemente sólida, o bien utilizando la detonación remota, la cual activa el agujero negro en la zona donde se encuentre, negando la necesidad de que el disparo deba impactar contra una superficie para ser activado. Además, una vez el agujero se activa, este mismo empieza a afectar todo a su alrededor, en un rango de aproximadamente de 7 o 10 metros, ejerciendo una fuerza gravitatoria desde afuera hacia adentro que arrastra todo lo que lo rodea hacia el centro mismo del agujero negro, inclusive afectando a la realidad misma a su alrededor, siendo capaz de distorsionarla por completo, pero volviendo a la normalidad una vez la energía que mantiene activo al agujero negro sea agotada por completo. Hablando de puntos fuertes, el daño masivo que puede provocar a sus objetivos y el gran área de arrastre en la que opera el agujero negro es muy útil para atacar objetivos importantes o bien limpiar una zona de los mismos mediante una única detonación, ya que la poderosa fuerza de arrastre es capaz de afectar enormemente a objetivos de tamaño humano, pero empezando a perder algo de efectividad si el objetivo sufriendo el arrastre es gradualmente más grande. Hablando de sus puntos negativos, comparte exactamente los mismos puntos negativos que la BFG anterior, ya que es un arma poderosa que consume mucha munición, además de ser bastante rara al ser un arma la cual todavía no está catalogada como armamento funcional y seguro, siendo poco más que un prototipo funcional. Y finalmente para la categoría de las BFGs, tenemos que dar un vistazo al mítico, sobrenatural y siniestro, el Erradicador. Utilizando la esencia infernal como su munición principal, aunque también ocupa el combustible inflamable, esta arma es capaz de provocar daños masivos tanto por energía infernal como por ataques de fuego. Tanto la cadencia como la precisión son extremadamente altas, confiriendo al Erradicador quizás uno de los mejores puestos en este arsenal. El Erradicador es un arma temible, aunque gracias a los esfuerzos de los marines de la UAC, se han podido recuperar copias del arma en cuestión, todavía una gran parte de los secretos que oculta esta amalgama de materiales son completamente desconocidos. El Erradicador posee dos modos de disparo diferentes, el primero de ellos siendo el modo Infernus, o Inferno, el cual emplea el combustible incendiario para lanzar poderosas llamaradas de fuego a una extremadamente muy alta temperatura, o bien condensar dicho ataque en bolas de fuego las cuales poseen la capacidad de explotar una vez hagan contacto con una superficie u objetivo.
El modo siguiente es el incinerador, empleando la esencia infernal como su munición. Este modo es capaz de proyectar un láser de energía roja, extremadamente brillante y mortal, que explota en un área pequeña, dejando a su alrededor restos de material carbonizado y llamaradas inusualmente duraderas. Hablando de sus puntos positivos, el daño masivo, los diferentes modos de disparo y la abundancia de munición, sobre todo si tomamos en cuenta la esencia infernal, hacen en combinación un arma temible, ya que no hay nada que sea capaz de enfrentarse al erradicador ni a su portador, y siquiera lograr resistir sus ataques por más de 5 segundos, mucho menos salir vivo del combate. Hablando de sus puntos negativos, la obtención del arma, la cual es extremadamente rara de ver, la convierten en una especie de tesoro bastante valioso, sobre todo teniendo en cuenta el potencial destructivo del arma, aunque el consumo de munición tan desmedido que se presenta en sus dos modos de disparo, provocan que si no se tiene el control adecuado, ni la inteligencia necesaria al operar esta arma, se desgaste extremadamente rápido sus dos reservas, siendo necesario volver a reabastecer los tipos de munición, usualmente tardando mucho tiempo en lograr dicho cometido. Y finalmente tenemos a la novena categoría, el armamento poco convencional. Rifle de tecnología infernal. Utilizando la esencia infernal como su munición, con un cargador en forma de cristal, siendo este un objeto creado desde la solidificación de la energía anteriormente mencionada, capaz de almacenar en su interior hasta 60 almas de los infernales, con un daño bastante alto por impacto, al igual que una muy alta cadencia y precisión. El rifle infernal, para acortar, es un arma extremadamente efectiva en combate y eso se nota bastante, no solo al momento de disparar a objetivos obviamente vivientes, sino también por los individuos que empuñan esta arma, dentro de las filas infernales. El rifle infernal posee dos modos de disparo, el primero de ellos es el modo inferno, el cual concentra sus disparos para proyectar una serie de proyectiles de energía que vaporizan a sus objetivos, además de poder poseer a uno de ellos si se utiliza el ataque secundario. El siguiente es el modo cáustico, el cual dispara una especie de bolas de un ácido muy concentrado, que destruyen los tejidos de organismos vivientes por impacto. Además, el disparo secundario es una clase de rayo encogedor, el cual es capaz de minimizar enormemente tanto el tamaño como resistencia de los objetivos afectados por este estado, haciéndolos tan fácil de matar como simples cucarachas, dándoles un pisotón o una fuerte patada para aplastarlos. Entre las ventajas del arma, tenemos por supuesto al daño que provoca por cada disparo, causando estos una muerte asegurada en menos de 5 golpes a cualquier enemigo de tamaño humanoide, y siendo casi tan efectivo como con los infernales de alta categoría. El rayo de posesión del modo inferno también es una ventaja importante, ya que este disparo es capaz de poseer a casi cualquier infernal que toque, excepto a los más fuertes y de mayor tamaño, para que se vuelvan nuestros aliados temporales. Además, la abundancia de munición es su ventaja más notoria, ya que casi siempre está asegurado que cuando un infernal sea asesinado, dejará como regalo una pequeña cantidad de energía infernal, aumentando esta última si el infernal caído era uno de alta categoría. Pasando a sus desventajas, la obtención de la misma es un problema, ya que solamente existen hasta el momento un solo tipo de individuos en las filas infernales que portan esta arma, y esos son los devastadores Helltroopers, conocidos por su letalidad e inteligencia en combate, siendo quizás el tipo de infernal más inteligente de todos, solamente por detrás de los mismísimos Masterminds. La sustentabilidad del arma también es otro problema, ya que cuando un infernal es asesinado por cualquier tipo de disparo de esta arma, es bastante menos probable que él mismo suelte uno de sus regalitos, provocando que la sustentabilidad del arma sea menos efectiva si se empuña de manera consecutiva.
Y para finalizar, los efectos secundarios del arma, hablando de sus modos de disparo secundarios, poseen una baja durabilidad, especialmente el rayo de posesión, el cual solamente dura unos pocos segundos en caso de haber poseído a un infernal particularmente poderoso, o también el rayo encogedor, el cual debe impactar de manera consecutiva para lograr encoger a un infernal de alta categoría, sin mencionar que la duración del mismo se ve enormemente reducida. Lanzallamas, modelo M3. Utilizando el combustible inflamable como su munición, y provocando daños relativamente variables aunque constantemente altos como media, contando con una cadencia entre media-baja, pero sufriendo bastante con su precisión debido al arco que recorre sus diferentes tipos de disparo, el lanzallamas M3 es un arma bastante poderosa en términos generales, aunque todavía puede ser fácilmente opacada por otras en cuestión de daño o efectividad. Una de sus características importantes son sus modos de disparo, pudiendo utilizar el modo incendiario, el cual utiliza el combustible incendiario para provocar grandes llamaradas a muy altas temperaturas, o bien concentrar los disparos en bolas de fuego que explotan en contacto con una superficie. El siguiente modo es el ácido, el cual es capaz de disparar una corriente sostenida de un ácido bastante peligroso, que carcome los tejidos de material orgánico poco a poco, y su modo de disparo secundario es uno parecido a las bolas de fuego, solo que en esta ocasión se utilizan bolas de ácido, el cual se mantiene en la zona de impacto por unos cuantos segundos, dañando a todo aquel que se atreva a pasar siquiera cerca del charco. Sus puntos positivos son los siguientes: el rango efectivo de su ataque de lanzallamas es muy útil para eliminar a objetivos importantes o a un grupo de ellos, para de ese modo aprovechar el rango efectivo y daño de área de este tipo de disparo. Otro punto fuerte es su disparo ácido, principalmente el primario, el cual es un flujo constante de dicha sustancia, que rápidamente debilita y es inclusive capaz de eliminar en segundos a objetivos no tan fuertes o resistentes. Ahora pasando a sus puntos negativos, el consumo de munición es su principal falencia, ya que todos sus modos de disparo consumen una gran cantidad de reservas del combustible, agotando rápidamente sus reservas del cargador, o bien consumiendo directamente las reservas en caso de conseguir la mejora del arma. Además de ser bastante rara, el daño sostenido que debe mantener en sus objetivos es otro punto que se nota bastante, sobre todo utilizando los disparos ácidos, que de una u otra forma, es necesario impactar más de una vez a cada objetivo de manera asegurada, y aún así, no es garantía que dichos ataques acabarán sí o sí con quien los reciba.